todas y todos. A nombre de todas las personas que integramos la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Psicología, queremos darles la más cordial bienvenida a este evento que preparamos con tanto entusiasmo. Y antes de comenzar, quisiéramos aprovechar este espacio para invitarles a sumarse a la donatona de productos de gestión menstrual que se llevará a cabo el día de hoy a lo largo del evento y hasta el 6 de marzo. Al final les compartiremos los horarios, pero a lo largo del evento del día de hoy, que es de 9:30 a 11:30, son más que bienvenidos a donar y nos encantaría contar con su apoyo. Como CINIG reconocemos la importancia de contribuir al acceso a una menstruación digna para todas las personas menstruantes de nuestra facultad y por ello apoyamos esta iniciativa organizada por la estudianta Carla Mendoza, quien está aquí presente con nosotras, para quien les pido un fuerte aplauso. Okay. Se estarán recibiendo toallas sanitarias, tanto normales como nocturnas, tampones, y pantiprotectores, obviamente todos nuevos y sellados y empaquetados de manera individual, por favor. Y ahora sí, lo que nos reúne y alegra profundamente el día de hoy, que nos acompañen para la presentación del libro necesario, valiente y sensible, con M de menstruación. Tenemos el honor de contar con la presencia de su autora, Celia Teresa Gómez Ramos, periodista y escritora mexicana, cuya trayectoria se ha caracterizado por una mirada crítica, comprometida y profundamente humana, para quien les pido igualmente un gran aplauso, por favor. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Celia es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su carrera, ha abordado temas sociales, políticos, culturales, de erotismo, de la mujer y de la infancia, siempre desde una escritura que dialoga con la realidad y que no le teme a las preguntas incómodas. En 2 ocasiones fue seleccionada como becaria de la Fundación GAO, con sede en Colombia, y cuenta con un diplomado por la Escuela Dinámica de Escritores. Entre sus obras destaca Las amorosas más bravas, su primer trabajo periodístico de largo aliento, realizado junto a la fotógrafa documental francesa Bénédicte Thériault. Ha participado en diversas antologías de cuento y crónica. Recientemente, en la 5ª antología de la crónica de la UNAM se incluyó su texto, El embalsamador de Galloso, curado por la cronista Magali Tercero. Durante 8 años escribió la columna dominical Mujeres en busca de sexo en El Sol de México y en los diarios de la Organización Editorial Mexicana. Su obra periodística, que incluye cuentos, entrevistas, reportajes y crónicas, ha sido publicada en revistas nacionales e internacionales y algunas de sus crónicas han sido traducidas al inglés, alemán y al noruego. Hoy nos convoca su libro más reciente, Con M de menstruación, ilustrado por Isidro Esquivel. Se trata de su primera obra enfocada en las infancias, publicada de manera independiente en 2023. Un libro que abre conversación sobre un tema que históricamente ha sido rodeado de silencios, tabúes y desinformación, y que hoy, desde espacios como la universidad, buscamos nombrar, comprender y resignificar. Celia realiza proyectos de largo plazo enfocados en temas sociales y culturales que, como ella misma dice, le cambian la vida. Le gusta reír a carcajadas, pulsar a la ciudad y a su gente, y nunca usa seudónimos, porque en sus palabras, es tan difícil ser uno que para qué tratar de ser 2. Nos honra profundamente que esté aquí con nosotras el día de hoy para dialogar sobre este libro que apuesta por la información, la sensibilidad y la transformación cultural desde la infancia. Antes de cederle la palabra, les queremos comentar que Celia trajo 5 ejemplares que están a la venta por si gustan adquirirlos al final y su costo es de 450 pesos. Ahora sí, Celia, bienvenida a la Facultad de Psicología. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. El micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. A ver, ¿cómo se prendía? Me siento muy honrada por esta invitación de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Psicología de la UNAM a participar en esta presentación conversatorio organizado en el marco del Día Internacional de la Mujer. Yo, como ya lo dijo Metzi, soy egresada de la UNAM, así que más feliz me hace poder compartir con ustedes. Estamos rodeadas y rodeados de M's: mujer, menstruación, México, mundial, menudencia, en fin. Hablar de menstruación y de menstruación digna
implica muchas cosas, además de gestión y acceso a los diversos productos existentes, de acuerdo con el contexto, necesidades y o posibilidades. Existen avances. Desde el legislativo se ha logrado la tasa cero del IVA a toallas sanitarias, tampones y copas menstruales desde 2022. Este año se autorizaron más productos menstruales, pero se espera que sea para todos los años y no nada más para el presupuesto de este, y en esa discusión estamos. También está ya la licencia menstrual laboral, 2 días en la Ciudad de México, y la licencia escolar para estudiantes de secundaria y bachillerato para justificarles faltas. Sin embargo, aún falta aterrizar protocolos para facilitar que verdaderamente así sea en cada oficina, en cada escuela. El trabajo que realizan colectivas y colectivos, las educadoras menstruales, los talleres que se llevan a cabo para quitarle lo ominoso, sí, ominoso, a la menstruación, desde la palabra, son fundamentales. Se habla mucho de menstruación hoy en día, pues ¿qué creen? No podemos descansar, así que debemos de seguir hablando. No es sencillo tener gratuidad de insumos. Ahorita no estoy cambiando las diapositivas del libro porque quise hacer como un pequeño resumen de lo que se está viviendo en este momento. No es sencillo tener gratuidad de insumos, por ejemplo, porque nunca se etiqueta dinero para mantenimiento a nivel local, a nivel municipal, a nivel federal. Entonces, ¿cuándo se logrará gratuidad de insumos sin que sea cuestión que la propia sociedad repare? Tenemos que hacerlo. También esto está lo alcanzado, para que las mujeres privadas de su libertad puedan tener productos de gestión menstrual. Pues bueno, parecería raro, pero no los tenían, ¿no? Ahora tenemos una estrategia nacional por una menstruación digna en México, lanzada por la SEP, la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Salud, a finales del año pasado, que busca garantizar la salud menstrual como un derecho humano, reduciendo el abandono escolar de estudiantes de secundaria y bachillerato. Ojo, es todo un reto, pero esto es a partir de secundaria. Entonces, ojo nada más con lo de la secundaria, porque ahorita entraremos en materia. Digo que menstruación digna implica muchas cosas porque resulta que no obstante ser un proceso rodeado de miedos, estigmas y silencios a lo largo del tiempo, muchas veces se le considera un proceso sencillo que no requiere de pláticas numerosas, de libros y libros, de políticas públicas, de atención de salud, de educación integral en sexualidad y desde la infancia, de información clara y amable, también desde la infancia, de infraestructura en las escuelas y trabajos, de agua, de comprensión y apoyo, de que escuelas, madres y padres hablen con las hijas y los hijos antes de sus cambios hormonales con naturalidad, de que en las escuelas los maestros y maestras estén preparados y no dividan, por ejemplo, a los grupos cuando se habla de menstruación y de cambios hormonales, que se investigue más sobre el dolor, qué es normal y qué no es normal, y en tanto se apoye y aterrice en los reglamentos que faciliten la ausencia laboral y escolar de quienes mes a mes transitan con mucho dolor a nivel nacional. Así como hemos comenzado con una revisión constante sobre muchas cosas en esta época, también desde acá la necesitamos, porque habrá aspectos que no hemos tomado en cuenta y aquí comienzan las desigualdades. Solo unos datos para entrar en materia. Es la mitad del mundo la que menstruará en algún momento de la vida. La mitad que sangra, se llama un libro. 4,000 millones de personas. Y son 2 millones de personas las que menstruan en la actualidad mes a mes. Y en este preciso momento, 300 millones de acuerdo a datos de 2017, así que ya han de ser un poquito más, del Banco Interamericano de Desarrollo. Otro dato, de acuerdo con un estudio de 2022,
hecho por la UNICEF y el Consejo para Prevenir la Discriminación, solo 5% de madres y padres habla con sus hijas e hijos sobre la menstruación en México. Por ello, mucho hay por hacer. Asimismo, comento que la menstruación dura 40 años aproximadamente. Eso se lo dijo Talismán, que es una caja cofre mágica de la que les hablaré, a Briona, que es esta niña de 8 años que está en la portada del libro. Brío quiso su papá, pero como nació niña, su mamá le arregló el femenino y puso Briona. Y ella espera, Briona, que sus padres estén muy orgullosos de ella y que sientan que sí es singular y valiente. Bueno, pues a ella le gustan las matemáticas y entonces con Talismán estuvo platicando y Talismán le explicó que la menstruación dura 40 años aproximadamente, que son 2.600 días en caso de que cada ciclo fuera de 28 días, que es el promedio entre 21 y 35, y que la duración de cada ciclo, bueno, de cada menstruación fuera 5 días, el promedio entre 3 y 7, que es lo que se considera normal. Eso equivale a 7 años ininterrumpidos en la vida de una persona. Por lo mismo, debemos, hombres y mujeres, saber de la menstruación. No es ningún tema menor. Y les voy a decir entonces por qué no es cosa sencilla ni cualquier cosa hablar de menstruación. Este libro, con M de menstruación y motivo por el que estoy aquí, comenzó hace casi 9 años y con una pregunta. Y debo de decir que así casi empiezan todos los trabajos en los que me desempeño. Comenzó con la pregunta si era suficiente la información que teníamos antes de que ocurriera nuestra primera menstruación, que es flujo sanguíneo expulsado por la vagina, resultado de un óvulo no fecundado proveniente del útero, y que significa que nuestro cuerpo se está desarrollando correctamente porque ya está produciendo hormonas. Bueno, pues ella es Briona. Esto es las guardas y decidimos que es un trabajo de equipo, editora, ilustrador, director de arte y una servidora, que la niña ilustraba y estas guardas son precisamente las ilustraciones de la niña. ¿Por qué eso? Porque quisimos unir generaciones. Las ilustraciones menos acabadas son las de la niña y las más acabadas son las del mundo adulto. Ella es Briona, su caja cofre, y le encantan los luchadores y también los unicornios. Como les decía, todo comienza con una pregunta: si era la información suficiente la que teníamos al llegar nuestra menstruación. En mi caso, no fue así. Y entonces empecé a preguntar a niñas desde los 10 años hasta los 90 y de diferentes contextos si habían tenido la información a tiempo. Pues bueno, la mayor con la que hablé, de la Sierra, me dijo que ella no había tenido información suficiente, que es más, fue su vecina, la de enfrente, la que le habló cuando ella a los 13 años tuvo su menstruación. Le dijo: corta un lienzo que ya no te sirva, que ya no uses, hazlo trapitos y esos te los vas poniendo. Y después de unos días se va a terminar, va a ser cada mes y así. Y los lavas sin que nadie te vea. Ella, hija, y tenía 10 hermanos.
Entonces, hermanas y hermanos, nunca platicó con ellas, nunca platicó con ellos, tampoco con sus papás, y solo lo que le dijo la vecina. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando tuvo a sus hijos, tampoco les platicó. Y bueno, por ejemplo, otro caso, el de otra de las personas que entrevisté. Se le presentó en la escuela y pues ella no sabía qué pasaba y pensó que se había roto algo. Y entonces fue a la dirección y pidió algodón con alcohol, pero no dijo nada. Y se puso un algodón con alcohol. Entonces dije, ese tipo de cosas no deben de ocurrir. Y bueno, afortunadamente, las más pequeñas ya tienen más información. Sin embargo, a veces no es toda. A mí, por ejemplo, mi madre sí me platicó sobre la menstruación, ya que la tuve, pero no se le olvidó decirme cuánto tiempo duraba y también que un día podía pasar a las 3 de la tarde, que otro día podía ser a las 6 de la tarde, otro día en la mañanita y así. Y ese tipo de cosas que nosotros obviamos es muy importante al transmitir la información. Y nosotros lo obviamos, pero pues imagínense un varón, pues más lo va a obviar, sino para explicar sobre la menstruación, ¿no? Después de eso, yo no me quise quedar nada más con lo que nos decían, pues lo que me decían las mujeres. Entonces empecé a preguntarle a los varones, también desde muy pequeños, desde los 10 años hasta los 86. Por ahí también le pregunté a un sacerdote, pues dije también a ver qué me dice, ¿no? Bueno, empecé a preguntarles y me dijeron, no, pues es que ¿cuál fue tu primer contacto con la menstruación? No, pues antes no había clases de sexología, antes tampoco, en biología, no, pues no te explicaban, en la secundaria me dijeron unos, no, pues hasta la prepa, otros más, no, pues hasta que mi pareja tuvo un cólico. Y uno más, que esa anécdota me encanta porque me abrió el panorama, me dijo, pues con la mano. Dije, ¿cómo? ¿Tu primer contacto con la menstruación fue con la mano? Y siguió platicándome. Y después me dijo, perdóname, ¿me estás preguntando sobre la menstruación? Y yo te estoy hablando sobre la masturbación. Pues me reí y él también y me dijo, ¿sabes qué? Tu libro es muy pertinente, la idea que tienes, dice, porque es muy difícil salirnos de nosotros mismos. Entonces, es muy importante poder ver el punto de vista de la otra persona. Y se lo agradecí mucho, así que alguna vez le he dicho después, oye, ¿querrías presentar conmigo alguna vez el libro? Y me dijo, sí, claro, sí, sin ningún problema. Y bien, cuando comencé con esta idea, las copas menstruales se conseguían solo en línea. Todavía no estaban autorizadas por el gobierno mexicano y parecía que una revolución se estaba originando. Siempre vi los anuncios de aditamentos para la menstruación en los que son mujeres las que aparecen, nunca niñas. Esta es Briona, que a los 8 años quería saber todo sobre la menstruación. Ella estaba pensando, porque vio una foto de su bisabuela muy viejita, que podría salirle barba o bigote como a su bisabuela, porque tenía tantitos bigotitos y tantitas barbas en esa foto con unas trenzas largas. Y pues ella pensaba que le podía salir barba o bigote. Y eso le entusiasmaba, no le generaba ningún problema. Entonces llega una prima suya, un poquito más grande, Úrsula, y le dice, ¿qué crees? ¿Va a llegar tu menstruación? Que es flujo que sale de la vagina, es en forma de sangre, y va a pasarte cada mes. Y como no lo entiende bien, pues va con sus papás a que le expliquen. Tómala, barbón. Ay, pues entonces los papás la ven de 8 años, curiosa, preguntona, y dicen, ay, hija, pero pues estás muy chiquita para saber, ¿no? Pero entonces reflexionan, se quedan pensando y dicen, tal vez ya es tiempo.
y de parte de la familia del papá, que es un guiño a los papás para que también se involucren, le entrega una caja cofre mágica a la que Briona le pone talismán, y esta caja cofre le va a explicar todo sobre la menstruación a través de la historia y las creencias religiosas, médicas y científicas desde las diferentes épocas hasta nuestros días. Y las manos de los tres se juntan, las del papá, las de la mamá y las de Briona, todas agarran la caja cofre y se la entregan a Briona, que se va a su cuarto para aprender todo sobre la menstruación y vivir ese viaje. Les decía que en los anuncios solo son mujeres jóvenes las que aparecen, nunca niñas, y resulta que desde niñas se viven estos procesos y cambios hormonales. Por si fuera poco, en los últimos 100 años la menstruación llega a más temprana edad. Podemos achacárselo a muchas cosas, ninguna comprobada, pero está entre ellas la industrialización, el procesamiento de alimentos, los pesticidas, la contaminación. Lo verdaderamente importante es que podemos darles la información suficiente y a tiempo. Y eso, además de todo, puede propiciar muchísimas cosas positivas para la sociedad. Que niñas conozcan los procesos de los niños y los suyos propios, como que los niños conozcan los de las niñas y los suyos, va a permitir una mejor comunicación y apoyo entre unas y otros. Comprensión, menos burlas, más equidad, relaciones sanas. Si logramos que las niñas vivan su primera menstruación de forma positiva, estaremos trabajando para eliminar los estigmas y me atrevo a decir que podríamos cambiar el mundo. Y según proporcionemos a niñas y niños la información a tiempo sobre sus cambios hormonales en casa y en escuela, habrá menos tabús, menos mitos, menos burlas, menos violencia y se propiciará una mejor convivencia. Si hacemos llegar la información a tiempo, y eso significa antes de que los cambios sucedan, evitamos sustos, miedos innecesarios, y si no sabemos cómo hablar del tema, pues para eso está este libro, para leerlo con niñas y niños, para leerlo adolescencias y para todas y todos en general, porque está fabricado para ser un compañero de viaje intergeneracional. Porque a veces pensamos que lo sabemos todo, pero resulta que todos podemos aprender algo en esta travesía. Este es el cuarto de Briona, donde tiene sus juguetes. Briona es una niña traviesa a la que le gustan las matemáticas. Le gusta sumar, restar, multiplicar, dividir, en realidad es la aritmética, pero le encantan los números. Y le gusta treparse a la bicicleta, sacarse costras sobre costras, hacer chocolates de lodo, le gustan los tambores, los carritos, pues tiene su unicornio, que es su favorito, los luchadores que le fascinan, y pues sus papás pensaban que tal vez sería buena para entretenerla en algo, la quisieron poner a cocinar, entonces le trataron de enseñar algo de repostería. Y pues la niña le fascinaba untarse la leche, untarse la mantequilla, el azúcar, la crema, pero no, lo que más le gustaba a ella era hacer batidillo. Entonces sus papás se dieron cuenta de que eso sí la iba a entretener, pero no para lo que ellos querían. Y entonces dice que ella no lo recuerda, pero que esa era una de las cosas que sus papás hubieran querido, que se entretuviera en eso. Pero bueno, no la dejaron. Aquí, Talismán le pide a Briona que para poder platicarle sobre la menstruación y viajar en el tiempo
y el espacio y por las diferentes épocas, ella necesita darle permiso. Esto es un guiño también, porque a los niños y a las niñas hay que pedirles permiso, hay que enseñarles que existen límites. Y aunque cuando uno lee un libro, procura leerlo de manera gozosa, normalmente el autor, la autora debe de estar adelante haciendo esos guiños y llenando de símbolos para que todos disfrutemos, pero se vaya quedando también en el imaginario, ¿no? ¿En qué me quedé? Si hacemos llegar la información a tiempo, y eso significa antes de que los cambios sucedan, evitamos sustos, miedos innecesarios. Y ya les había dicho esto, si no sabemos cómo hablar del tema, para eso está Con M de menstruación, para aprender algo en esta travesía. Por eso decimos que Con M de menstruación es un libro para niñas y niños de 8 años en adelante, aliado de mamás, papás, educadoras, educadores. Es un libro que también habla de procesos de los niños. Y yo quise unir a niñas y niños, de los errores también que se tuvieron con los niños, así como con los procesos hormonales de las niñas. Y no es para echar culpas, sino para solucionar y permitir que los cambios corporales no se asocien con algo negativo, simplemente como lo que son, parte del desarrollo natural. Es cuestión de todos, de niñas, de niños, adolescencias, adultas y adultos, combatir mitos y supersticiones y dar un ambiente más cálido e informado. Y se llama por eso Con M de menstruación, porque lo primero que debemos hacer es comenzar por no tenerle miedo a las palabras, menos a sus significados. Les comento esto porque haciendo una edición independiente, personalmente soy la que lleva a las librerías y hace las negociaciones con las librerías los libros. Entonces a veces voy a checar dónde está el libro, si está en infantil, si está en salud, pero de repente digo, bueno, ¿y dónde? Sí está el libro, y lo voy a buscar con la persona, ¿no? Y pues no lo encuentra en infantil. ¿Por qué? Porque dice menstruación, entonces lo guardan. Y en salud, pues tampoco se encuentra. Entonces, no les da pena, todavía nos están dando pena las palabras. Tenemos que ir cambiando eso. Hemos pensado a lo largo de la historia de la humanidad que es mejor no hablar de educación sexual, mucho menos a las infancias, y esa laguna ha generado mucha falta de comprensión, por decirlo menos, porque también muchas desigualdades. Y ahí vamos todos creciendo, pensando algo por aquí, otra cosa por acá, tomando como verdaderos algunos mitos y asumiendo vergüenzas y silencios que ni siquiera son nuestros y mucho menos son razonados. Entonces, si queremos combatir la desigualdad, será proporcionando información desde la niñez, en igualdad a niñas y niños. Ustedes tienen la fortuna de estar haciendo una carrera universitaria y precisamente por ello son punta de lanza para la reflexión y para el cambio de paradigmas. Todas y todos debemos involucrarnos. Esta ilustración, que yo la veo y dice la primera vez, y en el texto menciona que pues alguna primera vez, le explica la caja cofre a Briona, alguna primera vez tú miras o eres mirado, alguna primera vez eres cobijado, alguna primera vez eres abrazado, alguna primera vez te piden que hagas tus tareas, alguna primera vez tiendes una cama, alguna primera vez muchas cosas, ¿no? También alguna primera vez ves tu cuerpo desnudo frente al espejo y entonces están una niña y un niño viéndose ante el espejo y descubriéndose. Uno descubriendo un pelito y otro descubriendo que hay un brote mamario, ¿no? Su pezón. Y bueno, mientras a mí, mujer, no me genera problema esta ilustración, el ilustrador, que es varón,
Isidro R. Esquivel, Isidro Rayones, porque le gustan mucho poner como rayitas en sus ilustraciones, me dijo que es una de las que más trabajo le costó. Él se dedica a hacer libros infantiles y juveniles, pero cómo plasmaba los cuerpos desnudos para un libro para las infancias. Y él se lo planteó, y eso me parece muy interesante, de cómo tenemos una visión distinta en ocasiones, ¿no? Yo solo hago palitos y bolitas, pero él se lo planteó y para él fue una ilustración que hizo con muchísimo respeto, por ejemplo, ¿no? El libro efectivamente fue concebido para las infancias y es un libro ilustrado en 2 tintas, morado y rosa. No obstante, durante mi investigación para escribir con M de menstruación, obtuve muchos hallazgos que hoy les quiero compartir. Bueno, solamente algunos de ellos. Encontré que en los 80s del siglo XX, suena ya muy añejo, se había elaborado un cuestionario de creencias y actitud ante la menstruación en México, al que por desgracia no se había dado mayor seguimiento. Lo encontré en las tesis de estudiantes de la UNAM, en la Facultad de Psicología precisamente, y también en la Facultad de Medicina. Déjenme decirles que si ustedes hacen una investigación sobre algo, acudan, por favor, a ver las tesis. Es fundamental. De ahí uno puede abrevar muchísimo y nutrir su punto de vista. O tal vez pensar en algo que jamás había imaginado. Y en 2022, UNICEF, Menstruación Digna y ESITI, obtuvo que hoy en día es el 60% de las mujeres que no se sienten cómodas con su menstruación. De los 80s del siglo pasado a ahorita, van más de 40 años y hemos reducido un 20%. Tal vez, si nos aplicamos, podemos ir reduciendo la brecha más rápido. La mayoría, al llegar a la menarca, no contaron con toda la información. Ni qué decir de los varones, se consideraron muy ajenos al tema, nunca parte de la conversación. La mayoría se deja a la escuela, cuando en casa la información habría de ser más cálida. Entre mis entrevistados, hombres y mujeres, consideraron que a los 8, quizá a los 7 años, era una buena edad para explicar a las niñas y a los niños sobre sus cambios hormonales. Desde las primarias y en casa. La Estrategia Nacional, por ejemplo, no lo menciona. Entonces, yo espero que primero digan secundaria y preparatoria, pero que corran de inmediato también a las primarias, porque si se está presentando cada vez antes, necesitamos que cuando llegue la menarca, las niñas, los niños ya estén informados. Como les decía, en la última centuria, si hace un siglo llegaba entre los 12 y los 15, ahora hay casos que tenemos que a los 10, a los 9, y hay casos en que aún antes han tenido la primera menstruación. Y debo también decir, ustedes lo saben, que el cerebro se va formando con los años. Entonces, no es lo mismo que a una persona de 8 años le ocurra y no sepa qué está pasando que a una que tiene 12 y tiene más información, ¿verdad? Se asusta mucho más. La de 8, no la de 12. La sangre, como aquello desconocido o inexplicable, ha generado mitos, tabúes, estigmas. Esta es una ilustración que yo disfruto mucho porque Briona va en un submarino y hace el recorrido por la trompa, llega al útero y como es pensado en infancias, se explica que el útero se llena como de unas cortinas y una habitación majestuosa, preciosa, a donde llega el óvulo, y si tiene a su aliado el espermatozoide, entonces hay una fiesta, pero si no, entonces esa fiesta y esos preparativos salen precisamente como la menstruación. Hay formas de explicarlo a las infancias y creo que también a veces a los adultos se nos hace más fácil también platicarlo así.
La sangre, como aquello desconocido o inexplicable, ha generado mitos, tabús y estigmas. En un principio, cuando los hombres se iban de cacería y las mujeres se quedaban en la comunidad, es probable, y solo digo que es probable, que los varones prefirieran que las mujeres se quedaran, porque si estaban en su menstruación, pues en lugar de atrapar a las fieras con el olfato fino que tenían, podían atraparlos antes de que ellos atraparan a la fiera. De esto, que es una primera explicación, también se puede pasar a que la sangre representaba en las primeras comunidades la vitalidad y fuerza de los pueblos. Así que el hecho de que una mujer menstruara era entendido como una pérdida de esa fuerza. Es más, si la sangre no acudía más que frente a la herida, pues algo tenía que estar muy mal con la mujer, porque perdía sangre, y que cayera a la tierra, caramba, significaba mala suerte. Y así pasamos de no comprender un proceso natural, se pasó a ser discreto. De ser discreto se volvió un secreto, y de ser un secreto acabó siendo impuro. Antes de la ciencia, perder sangre era de mala suerte. La sangre tenía atributos mágicos, así que si se derramaba era de mala suerte para todo el pueblo. Por fortuna, algunos pueblos, como los apaches, celebraron siempre la menstruación y lo relacionaron con lo místico y la fertilidad. Sin embargo, en otros se segregaron a las niñas y a las mujeres durante su menstruación. Lo peor es que sigue ocurriendo. En los últimos 2600 años, griegos y romanos, los griegos 600 antes de nuestra era y los romanos a partir de que corrió el cero de nuestra era, consideraron peligroso el derramar sangre, consideraban que dañaba a las personas, a las plantas y animales, y que si la sangre menstrual tocaba la tierra, los cultivos no se iban a dar, la mujer no podía compartir la cama con el varón porque estaba menstruando y le podía generar mala suerte, y tampoco podían entrar a los templos ni a los lugares sagrados. Es cuestión de todas y de todos combatir mitos y supersticiones, ya que uno es propenso a adecuarse al mundo y no a viajar solo en él. Este es un viaje de Briona que hace por la vulva y va a entrar al cuerpo humano, va en un avioncito, después toma la caja y entra a esto que va a ser, a mí me gusta en lo personal mucho esta ilustración, que es un jardín de vulvas. Yo digo que podría ponerlo como cenefa en cualquier parte de mi casa. Me gustaría mucho. En cuanto a los procesos de los niños, continuando con los hallazgos, encontré que en el antiguo Egipto solo los varones jóvenes se metían a bañar al Nilo, y las heces en el Nilo, que es agua dulce, provocaban un parásito que ingresaba por el meato y los hacía sangrar. Así que pensaban que tanto mujeres como varones jóvenes menstruaban. Y bueno, esto en realidad era y sigue siendo una terrible enfermedad que se llama esquistosomiasis y que al no ser tratada se lleva más o menos anualmente a 12 millones de personas, pero bueno, no lo sabemos. También se habla en el libro de la menstruación en las niñas y de los sueños húmedos en los niños. Bueno, este es otro. Pero les quiero platicar de esta ilustración, que es como, ¿qué zombies ni qué nada? Aquí, la caja cofre le explica a la niña que son muchas cosas las que salen del cuerpo, no solamente la menstruación. Dice, pues, sale tu pipí, sale tu popó, los ojos lloran, salen los mocos, tienes saliva, y entonces Briona se imagina, dice, tienes el sudor, que empiezas a sudar a la hora que empiezas en los primeros momentos de la pubertad, porque antes no tienes olor, y entonces dice, ¡ay, caramba! ¡Qué zombies ni qué nada!, ¿verdad?
y se imagina si saliera todas las cosas por diferentes lados, ¿no? La popó por la piel, la pipí por el ojo y así, ¿no? Y entonces es un libro que busca ser desenfadado, que busca hacer que todos y todas comprendamos. Y por esto dice, bueno, de lo que les decía de los sueños húmedos, hablar de menstruación y de sueños húmedos en los niños, los sueños húmedos fueron tratados también de manera atroz e inhumana a mediados del siglo XVIII, como si fueran satánicos. Los médicos introducían nitrato de plata con una especie de cautín por el meato del niño, generando atrocidades. Así que, bueno, aquí pregunto a los jóvenes que están, si alguno nos quiere contar alguna experiencia con algún sueño húmedo, porque como dice mi personaje, Briona, las niñas, la menstruación, los niños, los sueños húmedos, y entonces aquí todas y todos escurrimos. ¿Alguien nos quiere contar alguna anécdota? Si no, nos esperamos al final. También hablamos de masturbación, tras encontrar empatía y apoyo en unas y otros, entre todos, buscando una comunicación intergeneracional más abierta. Yo tengo, de esto de la masturbación les quiero platicar, tengo una amiga que se llama Samantha Flores García, ella es trans, tiene 94 años, iba a hacer un libro sobre ella, pero se apanicó de repente, ya lo sacó finalmente, pero yo ya no lo escribí, pero una de las cosas que ella me platicó, que me pareció interesante, dice, yo cuando me invitan a pláticas, voy a charlas, pero pido que vayan los abuelos, las abuelas y los abuelos, porque son los que cuidan a los niños, a las niñas y a los niños. Y entonces yo les digo que por favor, si ven a la nieta o al nieto masturbándose, que, bueno, sobre todo de los chicos, les den un condón. Dice, no se asusten, denles un condón, porque entonces, al pensar en el placer, van a pensar en condón. Dije, wow, eso me gusta, qué importante. Se los dejo por si a alguno le sirve la anécdota. Bueno, aquí está Briona que dice, creceré y me haré peluda. La caja cofre le empieza a platicar cómo van a ser sus cambios, que más o menos entre 1 y 2 años antes de que llegue su menarca, que es la primera menstruación, va a empezar con cambios y que debe de notarlos. Va primero el crecimiento del botón mamario, después ensanchamiento de caderas, va a crecer vello púbico y en axilas, tal vez le va a empezar a cambiar la voz, a sentirla desafinada, y también el crecimiento va a darse un estirón, y bueno, ella se ve y dice que pues ella no quiere que le crezca el busto, que se siente muy feliz de ser planita, ¿no? Y entonces tiene ahí a su heroína, que es la superplanita. No sabía, por ejemplo, del cúmulo de creencias en torno a la mujer, y solo les voy a mencionar algunas. La teoría humoral, en la que se pensaba que las mujeres éramos frías y húmedas, y que esa frialdad llegaba a nuestra cabeza y cuando ya era mucha, entonces bajaba como forma de menstruación. Como las mujeres no sudábamos, según los hombres sí, entonces las mujeres necesitábamos menstruar para sacar ese sudor y esa humedad. Bueno, todo es de acuerdo con las épocas, y las creencias de las épocas. Otra creía que las mujeres éramos imperfectas y que no podíamos procesar bien nuestros alimentos. Como éramos débiles y frágiles, no podíamos procesar bien nuestros alimentos y eso salía como la menstruación. O otra, que estábamos enfermas, aunque nosotras sí regenerábamos nuestra sangre y los varones no, por eso ellos vivían menos tiempo porque no la regeneraban. Pero aún así, nosotras que regenerábamos nuestra sangre, tampoco éramos consideradas tan buenas como los varones, ni tan puras.
Y antes, lo que había venido de los astros como explicación de quiénes éramos. A mí me gusta mucho escribir crónica y bueno, para escribir crónica, cuando uno no sabe cómo explicar, pues buscas a qué se parece para poder explicar, ¿no? Entonces, nosotros en aquel tiempo buscamos la explicación de que el sol era el varón, era el dios, y la mujer, pues era la luna. Y la luna es muy bonita, ciertamente, pero solo brilla con la luz del sol. Y ese tipo de cosas nos las vamos comiendo a lo largo de la humanidad, y bueno, pues ahora nos vemos cómo estamos y cómo estamos tratando de corregir las cosas. Y digo, me encanta la luna. A mediados del siglo XIX apenas supimos de la existencia del óvulo y su trayectoria, un mes del lado izquierdo, otro mes del lado derecho. ¿Y qué creen? Van casi 2 siglos y todavía no podemos socializarlo. Por eso no es suficiente una internet para que las niñas y los niños o uno de adulto busque información. Por eso traté de plasmarla en este libro de manera cálida. Para rematar, indagué sobre los diferentes aditamentos que han utilizado en la historia para la menstruación. Aquí hay algunos. Primero fue la menstruación libre. Después fue con papiros en el antiguo Egipto, que se supone que eran láminas flexibles de los papiros de las hojas de la corteza de los árboles, pero ni tan flexibles, yo creo que ha de haber dicho uno, ¡ouch! Después, en Grecia, había varitas delgadas que podían ser de los árboles y le enrollaban lino, porque el lino es muy absorbente. Entonces, eso es como el precursor del condón, no del tampón femenino. Después nos vamos hasta el siglo XIX a Estados Unidos con el cinturón de la menstruación, que era como una sábana que se colocaban del ombligo hasta la parte posterior, y un cinturón que también era como una sábana doblada y que con eso se amarraban, ¿no? Así se fue aprendiendo también. Después se usaron tejidos a gancho y adentro telas para contener el flujo. Después, en la Primera Guerra Mundial, se utilizó el algodón y es el antecedente de las toallas. Nada más que pues en ese tiempo todo era ominoso, secreto, de pudor. Entonces, cuando las toallas femeninas llegaron, pues a nadie le interesó comprarlas, ¿verdad? Porque pues nadie quería ir a comprarlas y que dijera, ay, pues yo necesito una toalla femenina, ¿no? Después, los tampones surgieron en los 30s, en los 40s, las esponjas menstruales, que fundamentalmente lo usaba la gente de teatro, las bailarinas y también las trabajadoras sexuales. Después se utilizó la tela lavable, en los 60s del siglo XX, las toallas desechables, pero, pues bueno, aquí la mayoría son muy jóvenes, entonces no deben de saber que antes no tenían pegamento, entonces pues era acomodárselas con unas tiras, ¿no? Y después ya llegaron con adhesivo. A otros lados, en los 70s, aquí llegaron hacia los 80s. Y cada vez se hicieron más delgaditas. Después vinieron la copa menstrual, el disco menstrual, las panties reusables para el periodo, las toallas de tela, y en esas vamos. Para rematar, están los cuentos de hadas. En ellos también se habla de la menstruación. Si nos dicen que la Caperucita Roja habla al respecto, decimos, oh sí, en la pubertad, porque habla de la pubertad, pero así también la Bella Durmiente y Blancanieves. Una compañera de ustedes, una colega, Leticia Luz María Cartas Luna, escribió una tesis que se llama La relación menstruación-feminidad explorada a través de un cuento infantil como instrumento proyectivo.
y fue la tesis para obtener el título de licenciada en psicología en 1994. Pues de ahí obtuve lo de los cuentos de hadas, para que se sientan orgullosos y orgullosas de lo que se encuentra en las tesis. Y bueno, esta ilustración que hizo Isidro es para que sepamos que no estamos solas, que en el mismo momento en que yo estoy viviendo mi proceso, son, como les dije, mientras nosotros estamos hablando, 300 millones de personas que están menstruando en este mismo momento. Por lo mismo, no debemos sentirnos en soledad. Mientras estaba trabajando en la investigación y el texto, supe que Wash United, una organización alemana, fue la que comenzó el movimiento sobre higiene menstrual en 2013. Ahora ya no estamos a gusto con la palabra higiene, porque creo que es salud menstrual. Siempre estamos revisando y eso es bueno, no puede ser nunca malo. Ellos empezaron con una campaña que se llamó Menstravaganza. Más organismos, colectivos, muchos en América Latina y en Europa, comenzaron a trabajar al respecto. Vi el corto documental Period, que ganó un Oscar, y el de Monthlies, que habla fundamentalmente de la menstruación, pero del dolor. Hablé con pediatras, con ginecólogas, con pedagogos, con educadoras y educadores, con formadores docentes, químicas y antropólogos. Revisé libros, revistas y tesis, como ya les había dicho. También realicé entrevistas a mujeres y a hombres. Bueno, este es el antiguo Egipto, cuando se pensaba que niñas y niños menstruaban después de meterse al Nilo, porque están ambos escurriendo. Durante la investigación me encontré también el cuento de El himen en México. No sé si alguno lo haya leído, que es de escrito por Juan José Arreola. Es producto de un tratado homónimo, escrito en 1885 por Francisco de Asís Flores y Troncoso, para la Cátedra de Medicina Legal a solicitud de su maestro. Vaya, medicina legal. 181 casos en cuerpos muertos. Se hizo la investigación. Solo una joven viva que estaba hospitalizada, tenía 14 años. El himen, esa membrana delgada que reduce el orificio externo de la vagina, permitiendo solo la salida de la menstruación, tan importante para la humanidad en distintas latitudes y momentos históricos, del que por mucho tiempo se desconoció su oficio y beneficio, pero al que se dio toda una carga social y moral para evitar el goce femenino. La literatura trajo el himen en México a nuestro interés, pues digan si no. Hoy pueden comprar el libro en la internet y en Open Library descargar una copia de la Universidad de Columbia. Háganlo, ¿eh? Es toda una muestra de la tragedia cotidiana en la vida de las mujeres. Esta ilustración es precisamente la de los sueños húmedos, que creo que es una ilustración muy sutil y que nos muestra que así debería de ser nuestro crecimiento precisamente, dulce. Incorporé algunas de las entrevistas en el libro de lo que vivieron algunas mujeres en las diferentes latitudes y también incorporé el primer contacto de la menstruación para algunos varones. Y es más, hicimos a Gotita de Sangre y Perrito Gotita de Sangre, que no entienden por qué los maltratan, porque no entienden la menstruación. ¿Y qué les digo? Temas como el himen se deben tocar en un libro infantil y también hablar sobre la virginidad, que viene de la mano. Durante el positivismo era muy bien visto que se vigilara la virginidad femenina. Esos eran los pueblos considerados desarrollados y de México no podía pensarse otra cosa. Pues aquí en el libro, Briona aprende que su himen es suyo, solo suyo, lo mismo que su virginidad.
Después de todo esto, que resumido está, llegué precisamente a Briona y se vinieron los últimos 2 años del trayecto, que fue cuando armamos el equipo. Le escribí a Alejandra Zamudio, editora, y le dije que pues tenía este manuscrito, que si podía ella ser mi editora, ya lo había sido antes, y después le dije, dice, tenemos que buscar a un diseñador. Chispas, pues no conozco, diseñador. Dije, híjole, yo quiero que el libro sea hecho por mujeres y por varones, y quiero que sea así porque todas y todos debemos centrarles al tema, y entonces es una postura desde el inicio del libro. Y bueno, entró Edgar Arreyes, que es un excelente diseñador, y al final, ya armando el equipo, invitamos a Isidro R. Esquivel. Yo le mandé un correíto sencillo en una línea diciéndole que si le interesaba el tema y que me gustaría que él hiciera las ilustraciones, que si le gustaría leerlo. Le llamó la atención y bueno, entonces comenzamos a trabajar. ¡Salud! Los últimos 2 años que trabajamos sin conocernos, bueno, yo ya conocí a Alejandra, pero a los otros 2 no, estaba todavía una parte de la pandemia, entonces en pantallas trabajamos, nos enviamos el material y dijimos, bueno, pues este libro tiene que salir en honor a Briona el 30 de abril. Y hicimos todo para salir un 30 de abril de 2023. Y quiero decirles que esta es la presentación número 41 de entonces a la fecha, y me siento muy orgullosa de que sea aquí, y también contarles que en ese trayecto, los mismos que hicieron, con quienes imprimimos, les gustó tanto el libro que dijeron, lo vamos a meter a concursar. Y lo metieron a concurso como el Premio Nacional de las Artes Gráficas, la 43 edición, y ganó en la categoría infantil. Entonces nos sentimos muy orgullosos porque aquí no se ve, pero en portada y contraportada el diseñador metió barniz a registro para que se vean como brillitos, y eso alimenta, pues podría decir que a las niñas y a los niños, pero la verdad es que a todas y a todos, porque hace que se vea un libro bonito. Me decía un amigo escritor, dice, es que dan ganas, es como si fuera un chicle, me dan ganas de morderlo. Digo, por eso se hizo con pasta dura, precisamente. Aquí, pues, es justamente lo que se quiere con el libro, que entre unas y otros nos entendamos, que comprendamos el proceso, que así como nosotras podemos entender el proceso, nuestros procesos y también los de los otros también comprendan el nuestro. Lo que queremos aquí es sumar, de ninguna manera separar o dividir. Aquí es lo que ya les conté antes de la sangre. Perderla era de mala suerte antes de la ciencia. Y aquí está una ilustración sobre los apaches, precisamente que han visto la menstruación siempre como algo positivo, como una parte, como un ritual iniciático. Y así llego, sin haberlo pensado antes, bueno, esta ilustración, ¿qué piensan ustedes? Porque yo siempre le he dicho a Isidro que se me hace que hasta el conde Drácula se espantaba de una toalla sanitaria, ¿no? Y ahí va el Cofrecafja acompañando a Briona, siempre acompañándola. Y aquí es el problema de la luna, ¿no? Que se habla de nuestra volubilidad, pero la luna no tiene luz propia, precisamente. Y es una manera de explicar precisamente los tabús, los estigmas, como aquello desconocido que hemos venido arrastrando y que nos ha generado tantos miedos.
aquí, en esta parte, hablamos de los atropellos. Justamente ha habido muchos atropellos con el paso del tiempo en torno a la menstruación. Y entonces aquí se unen mujeres, niñas y personas que menstruan precisamente, y la superplanita que está, por supuesto, allá, combatiendo a la luna, a los angelitos, a los diablitos, a las cuestiones de la cocina, al sol, etcétera, combatiendo todos esos mitos y prejuicios que llevamos a cuestas. Los cuentos de hadas y Briona tuvo la posibilidad de hablar con su bisabuela al final de esta visita y recorrido sobre la menstruación, y se la encontró cuando ella menstruó precisamente, y ella estaba alimentando a los puercos cuando llegó su menstruación. Solamente sintió algo húmedo, la pudo ver y vio que tenía bigotitos y barbitas, y se dio cuenta de cómo se vivía también en el campo. Esto ocurrió a los 8 años, y entonces, a los 12 años, cuando llegó su menarca, Briona escribió este libro y nos lleva por el camino que ella siguió y sus aprendizajes en este viaje, narrado con desenfado. Briona lo escribe como agradecimiento a ese privilegio que tuvo, el de saber, y consciente de que niñas y niños lo necesitan a tiempo para tener una mejor convivencia humana, con menores temores, menos complejos y más igualitaria, en fin, para perderle el miedo a la menstruación. Este libro puede ser su talismán, conocimiento y compromiso. Como dije, no echemos culpas por la ignorancia a lo pasado, resolvamos, pensemos a futuro. Nada mejor que el aprendizaje a tiempo, que no está de más decirlo, es un derecho humano. Y bueno, hay un pequeño fragmento sobre los aztecas, que eran los mexicas cuando ya se asentaron aquí, en donde la niña pues va a la escuela, le explican al respecto y dice, y si en lugar de haber hecho sacrificios, la sangre menstrual la hubieran puesto en esos oráculos y elevado, pues tal vez estaríamos contando otra historia. Entonces, como dice la página anterior, este libro es para ti. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para todos, para todas. Porque aquí no hay final, sino principio. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Celia. Me quedo y rescato muchísimas cosas de todo lo que nos comentaste, sobre todo con los porcentajes. Me parece brutal que solamente el 5% de los cuidadores hablen con sus infancias sobre la menstruación y todo lo que esta implica, ¿no? Y que nos dé muchísima vergüenza socializarlo todavía, aún con toda la información que ya hay. Pienso como en mi propio primer acercamiento con la menstruación, y sí fue totalmente como desde la vergüenza. Y hablaba con una de mis amigas que es muchísimo más grande que yo, y me dijo, qué bueno que ya existan como recursos como este libro, porque yo todo lo que aprendí sobre gestión menstrual lo aprendí ya muy grande. O sea, en mis primeras menstruaciones, los primeros 3 años, pegué la toalla sanitaria al revés y la parte pegajosa la ponía hacia arriba y no viceversa, ¿no? Entonces me parece increíble que ya podamos contar como con recursos como este y con personas como tú que quieran hacer la diferencia para que se socialice y se mire desde otro punto de vista.
y que los varones también se incluyan como en el proceso de información, ¿no? Porque sí es brutal como el desconocimiento que existe aún, como que vean tampones y te pregunten si son chocolates, etcétera, ¿no? Son muy necesarios. Sí. 7 años. Total. 7 años seguidos. Necesitan participar. Bueno, y antes de abrir el diálogo para que nos hagan sus preguntas, dudas, comentarios, nosotras quisiéramos preguntarte, sabemos que seguramente aprendiste muchísimo haciendo el libro, pero seguramente también desaprendiste muchas cosas, entonces, ¿te gustaría contarnos qué aprendiste y qué desaprendiste en el proceso de su creación? Una de las cosas que les mencioné es que, por ejemplo, no debemos obviar información que nosotras tenemos, porque si le vas a hablar a la infancia o si le vas a platicar a un varón, pues necesitas decir muchísimas cosas, ¿no? Decir, bueno, la menstruación un día es a esta hora, otro día a esta, los primeros 2 años es irregular, después ya se regulariza. Son muchísimas cosas que no se tienen en el imaginario y que debemos de saber. Yo no tenía claro tampoco, por ejemplo, cuáles son los cambios y que sí se puede saber cómo vamos a... en qué momento puede llegar ya mi menstruación, que hay un moco marrón también que se presenta, que se puede presentar en el calzoncito, una pequeña mucosidad, y ese es un anuncio de que ya está próxima la menstruación, todas esas cosas. Y bueno, yo siempre escribiendo, pues para el público en general, y mucho he escrito sobre erotismo, sobre cuestiones sociales, pues no tenía claro cuando empecé a hacer la investigación y todo, que iba a ser un libro ilustrado y iba a ser para las infancias. Y lo pensé después de todo esto, porque creo que esa fue lo que tuve que desaprender precisamente. Eso fue lo que tuve que desaprender, que vamos para adelante, y para ir para adelante hay que empezar por las infancias e incluirnos a todos los demás. Por eso digo que es un libro intergeneracional. ¿Y qué aprendí? Pues los hallazgos que les compartí, algunos de los hallazgos que les compartí. Me parece que mientras más hablemos de menstruación y seamos más capaces de comunicarlo, vamos a ir cambiando las cosas, aquí, allá, en China y en donde sea. Y que si la comida se puede hablar de menstruación, hablemos de menstruación, y en todos lados hablemos de menstruación. No importa, la sangre, aprendí que no es sucia, la sangre es parte de nuestro organismo, es parte que sale de nuestro organismo, que de no ser así, formaría una criatura. Entonces, ¿será sucia? Creo que tenemos que cambiar muchas ideas. En el caso de los varones, por ejemplo, cuando los entrevisté, siempre me dijeron que sería bueno platicar en la casa, pero solamente uno me dijo que que él debía de hacerse cargo, si tenía hija o hijo, de platicar, que no tenía que haber distinción, y que la mamá también podía hablar con hijo o con hija de los cambios hormonales y de sus procesos, pero solamente es uno. Las demás personas con las que hablé me dijeron, no, pues esa es labor de la mamá. Pues creo que no, porque si nos ayudamos, salimos más ventajosos en el asunto. Exactamente. Siempre he creído eso. Perfecto, muchísimas gracias por compartirnos. Bueno, yo quisiera decir que aquí está Donatona, que todos participen, que todas participen, y también que aquí está con M de menstruación, por si lo quieren, sí.
Súper. Sí, pero sígueme diciendo. Pues si gustas, comenzamos con las participaciones del público. Sí, claro. Dudas, comentarios, sugerencias que le quieran preguntar a Celia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haber venido. Qué padrísimo que hagan esto ahora. A mí me llamó mucho la atención los días que sé que es un proyecto que desde cuando estaba en marcha por el gobierno, que iban a autorizar días para las personas que estaban menstruando, porque pues la verdad yo lo padecí mucho aquí de manera personal. Pues a mí me hice una histerectomía hace un año, entonces yo sufría mucho porque no venía a trabajar, habían días muy pesados, con mucho dolor y muchísima hemorragia, hay que decirlo como es. Sí, claro. Entonces ahora qué padre que las nuevas jóvenes tengan esa oportunidad de salir adelante, o las trabajadoras, ¿no? Las estudiantes, todos, porque sí hay veces que no toda la gente, ¿no? Algunas sí, otras no, pues tienen periodos muy, muy difíciles, que no debería ser así, ¿no? Y que bueno, yo no veo mal que se digan las cosas como son. La menstruación pues es algo natural y no tiene por qué ser ni algo pecaminoso o decir que es algo oculto, ¿no? Ni pedir las toallas, ¿no? O sea, y creo que siempre, Claro. yo creí que eso ya se había terminado, porque a mí me tocó, ¿no? Que forraban tu caja de Cótex en una bolsa de papel, entonces, pues yo decía, pues ¿por qué, no? Pues total, o sea, tú menstruas y así te tocó y no tiene por qué ser algo malo. Ahora la sangre pues es parte del cuerpo, Claro. Tampoco esa que ensucie, o sea, cosas así. Y lo de los vellitos que decía usted, yo me quedé con eso, si es pues parte de tu desarrollo, que te está saliendo pues a tu vello púbico, pues también excede un poco en las hormonas, ¿no? Sí. Todos esos vellitos que tienes tú, tanto hombre como mujer, pero sea la mujer, ¿no? Claro. Eso lo que es hormonal, ¿no? Algo así, ¿no? Pues bueno, ese era lo que yo quería decir, sobre todo por lo de los días que autorizaban. Dije, híjole, a mí ya no me tocó, ¿no? Pero yo estoy muy contenta ahorita como estoy y la verdad, pues sí, fue una época para mí muy, muy difícil y que aquí muchos jefes sí me apoyaban para, pues, ausentarme. Qué bueno, qué bueno. Y además también algo muy importante es el poder saber que sí tienes un problema, poder acudir al médico, porque cuántos casos no, si es una niña y tiene dolores, pues no le sabe transmitir bien a la mamá, o pues no sabemos, igual y tarda muchísimo tiempo en saber que tiene endometriosis o que tiene adenosis o que tiene algún problema de salud y es algo incapacitante. Y sí, en cuanto a que haya ahora 2 días en la Ciudad de México, lo único que falta es también poderlo aterrizar para que haya como una forma general de poderlo instrumentar para que sea fácil para todas poder ausentarnos realmente sin tener que hacer un montón de protocolos, ¿no? Creo que eso es muy importante. La verdad que envidia y qué bueno que los demás lo están viviendo, qué padre, la verdad, pues, qué bueno, mucho éxito para los que lo van a vivir, yo ya no, pero qué bueno, ¿eh? Claro. Es todo, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Veo que tenemos la presencia de varios hombres y a mí la verdad me encantaría escuchar qué tienen por decir o qué les hizo sentir y pensar, porque pues eso también da pie a que se abra el diálogo entre todos y no solamente en nosotras como mujeres. Gracias. Adelante. Buenos días. Hola. Bueno, por mi parte, mis primeros acercamientos sobre el tema de la menstruación fue con mi mamá de chiquito siempre me mandaba a comprarle las toallas y a mí me da mucha pena porque pues no sabía nada sobre todo eso. Sí. Y sí me hubiera gustado como haber sabido como el proceso por el que pasa una mujer, porque todo ese tema nunca se habló en mi casa, hasta ya tiempo después como con algunas parejas o cosas así, como que muy, muy breve se tomaba el tema y me gustó mucho el libro porque, bueno, se ve que tienen demasiada información y cosas que en nuestro caso pues casi no se habla. Y pues ese es el comentario. Ay, muchas gracias. ¿Y no quieres hablar de alguna experiencia de los sueños húmedos? No. De eso sí, no tuve experiencias. No me pasó. Sí, no, de eso no tuve casos. No, y tampoco te asustaste. No, bueno, sabes que no. Sí sabías. No recuerdo que me haya pasado, entonces. Ah. Ajá. Pero sí.
Muy bien. Gracias por Qué tu bueno, comentario. gracias. ¿Alguien Gracias. más? Sin miedo, sin miedo. Hola, buenos días. Buenos días. A mí me parece muy interesante todavía el estigma que hay, incluso sobre los métodos que se eligen para cuando estamos en nuestros días. Yo recientemente, por ejemplo, empecé a ocupar el disco, Sí. pero veo que todavía hay mucha estigma o incluso asco, porque cuando me empecé a informar de cómo se usaba y todo eso, muchos decían, la verdad me gusta, pero te tienes que acostumbrar a tocar tu sangre porque pues tienes que hacerlo, ¿no? Para poder introducirlo, para poder sacarlo. Claro. Y veo que muchas mujeres se detienen de usar métodos que son muy cómodos e incluso mejores para nuestro cuerpo, porque no quieren simplemente entrar en contacto con la sangre, lo más que puedan evitar tocarse a sí mismas o siquiera introducir algo en su cuerpo. Nos detiene mucho de elegir algo que nos podría parecer más cómodo para nosotras. Eso sería todo. Gracias. Sí, fíjate que sí, hablas específicamente del disco, pero antes con la copa pasó lo mismo, precisamente por eso tardó tanto tiempo en que se pudiera socializar y vender más allá de la internet, ¿no? Porque introducir algo, pues ahí tiene que entrar COFEPRIS, la Secretaría de Salud, hacer revisiones, etcétera, y sí, siempre también se ha visto como tabú y con muchísima supervisión. Pero sí, hay muchos métodos. Yo ya no alcancé a utilizar el disco menstrual, sí la copa, y debo de decir que la primera vez fue toda una aventura. Pero lo hice. Muy bien, ¿alguien más que quisiera preguntar algo, que quisiera comentar algo? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, por acompañarnos, porque me parece muy valioso que la Facultad de Psicología se estén hablando de los temas. Podría parecer normal, pero ha costado mucho trabajo de pronto naturalizar, ¿no? Temas, pero además hacernos cargo como disciplina de lo que nos toca al respecto. A mí eso me parece como muy trascendente, lo voy a tratar de expresar, ¿no? Creo que sí hay un sesgo serio, ¿no? En la disciplina para abordar los temas de las mujeres, histórico, ¿no? Y esta perspectiva de las mujeres como cambiantes, ¿no? Impredecibles por los ciclos, pues nos ha llevado a estudiar a la humanidad mejor en los hombres porque son más estables, como si eso fuera real. Nadie es estable, la naturaleza es cambio, ¿no? La naturaleza es ciclos, y si no los vemos, pues es porque no los estamos estudiando bien, ¿no? Pero bueno, eso ha provocado pues que haya como muchos procesos asociados a los ciclos que no conocemos o que estamos conociendo recientemente, ¿no? Por ejemplo, la relación con procesos como el sueño, ¿no? Del ciclo menstrual. Es impresionante. Las cosas que tienen que ver con la menopausia y la perimenopausia son estudios del 2020 y tantos. O sea, no estamos exagerando en que ha habido una deuda histórica ahí en términos de la disciplina, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos que pueden parecer pequeños suman justo para irnos apropiando de los temas y para irlos abriendo, a irlos naturalizando y dando herramientas, o sea, la disciplina para que atienda, ¿no? O sea, yo recuerdo así, ya era una persona grande, ya era maestra, ya era psicóloga, o sea, cuando escuché el término neblina mental, ¿no? Y asociado al ciclo menstrual, y dije, eso tiene una palabra
eso existe, yo lo siento, me ha pasado y llevo todo el tiempo, toda mi vida tratando de aguantarlo o de resolverlo como puedo, ¿no? Y no había tenido un nombre para esos días en los que estás menstruando y sientes que la confusión, la memoria, la atención te están costando el triple de trabajo que cuando estás en otras de las fases, ¿no? Estos procesos entonces requieren estudio, requieren investigación, requieren atención y requieren que si te vas a dedicar a la psicología y vas a trabajar con personas, sepas estas cosas, ¿no? A nivel profesional, ¿no? No nada más de, a mí también me pasa, o sea, eso está bien, la empatía es muy buena, ¿no? Y a mí también me pasó, y etcétera, pero también necesitamos esa otra perspectiva, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque, bueno, además tengo que decir, los dibujos están preciosos, ¿no? Como obra artística me parece como una aportación hermosa, ¿no? Pero además el contenido me parece que está haciendo una aportación muy importante social, ¿no? Educativa, y también pues es un llamado de atención para quienes hacemos psicología y que tenemos una responsabilidad ahí, ¿no? Pues muchas gracias y bienvenida de nuevo. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Ok. Ay, bueno, a mí me encantó este libro, los dibujos están divinos y en general la conversación que genera creo que es muy latente, y te quería preguntar si estás interesada en hacer o incluso sugerir un libro sobre la menopausia, porque siento que también, si estamos hablando de periodo, también no hay que olvidar a las mujeres que tuvieron que vivir su periodo sin saberlo, y la menopausia peor. Yo puedo decir, por ejemplo, de parte de mi mamá, que pues muy poca información hay, muy poca se tiene, solo se habla lo que que se dicen las comadres de, ay, ya tuvieron los calores o cosas así, pero pues se queda ahí. Entonces me gustaría preguntarte si estás interesada, o incluso en sugerirlo, no en hacerlo como este libro, pero sugerir un libro también sobre la menopausia. Bueno, cuando yo escribí con M de menstruación me decían, bueno, con M de mamá, con M de menopausia. Y dije, me gusta como segundo con M de masturbación. Y para las juventudes, porque es un tema que no se habla tanto, entonces me gustaría y también empezar con preguntas. Y con M de menopausia, o hablar sobre la menopausia, en realidad como que el tema no me gusta, pero sí, me han dicho muchas veces que escriba al respecto. Yo creo que hay gente muy informada que podría escribir al respecto. Lo que yo sí podría hacer es como, no un ensayo, pues como un artículo, o sí tal vez un ensayo, en donde hable de mi proceso personal, que tiene que ser exagerado, porque así es más divertido, porque si no, qué flojera, pero podría hablar al respecto. Y como sientes que te truena el cuerpo y pues sí, también digo, la menstruación tiene muchas cosas buenas, porque nos llenamos de vida con el proceso. El detenerlo, lo que va a hacer es que nuestra piel puede estar un poquito más ceniza, pueda tener menos tono muscular, vamos a empezar a sentir tal vez un poco de más arrugas, poco a poco. Entonces, la menstruación tiene muchas cosas positivas también. Y bueno, entonces, pensar en eso, o por ejemplo, yo les voy a compartir cómo pensé que podría escribir un artículo así. En un principio dije, canas no me importa, pero vello púbico blanco me lo quito. Algo así, por ejemplo, empezar así.
Muchas gracias, Celia. Ya nada más para cerrar, yo tengo una última pregunta. Sí. Me gusta muchísimo que como que toques esta parte del adultocentrismo que existe con respecto al tema de que obviamos ciertas cosas que a las infancias no les explicamos y que en los anuncios de productos de gestión menstrual nunca vemos niñas participando, ¿no? Y eso como que me explotó la cabeza porque nunca en mi vida me lo había cuestionado, nunca lo había pensado y sí hay una falta de representación como bien importante en esa área, ¿no? Y hablando de infancias, a mí me gustaría preguntarte si tú pudieras hablar con Celia que estaba empezando su proceso de la menstruación, ¿qué le dirías? ¿O qué cambiarías de cómo se le informó y cómo vivió este proceso? Habría hecho este libro. Creo que es uno empieza con preguntas para escribir, bueno, en mi caso, pero también es dudas que uno tiene, ¿no? Y que uno tuvo. No eres marciano, entonces muchas personas más han tenido esas dudas y yo hubiera querido que me lo contaran antes de que ocurriera. Yo hubiera querido saberlo antes, no hasta el momento. Yo me rompí el himen andando en bicicleta, por supuesto, y hasta después, mucho tiempo después, dije, pues ¿por qué me cuidaban y por qué me pusieron en la cama y me acostaron? Y pues claro, pues sí, porque pensaban que algo me había pasado, ¿no? Algo terrible. Y pues yo no entendía esas gotitas de sangre, pues normales, pues para mí no era gran cosa, pues eran unas gotitas. Yo si me caía y me podía lastimar, pues salían otras gotitas de sangre. ¿Y qué pasaba? Pues nada, ¿no? Entonces para mí no era importante. Hasta después, mucho tiempo después lo supe. Yo si hubiera querido tener la información a tiempo, que es pues antes de que las cosas ocurran, y hubiera querido que me platicaran mi mamá y mi papá. Nada más lo hizo mi madre. Me hubiera gustado que también mi papá le entrara al tema porque le hace mucha falta en esa parte. Nada más. Ok, muchísimas gracias. Pues si no hay más dudas, comentarios, creo que podemos ir cerrando. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Te lo agradecemos mucho y te haremos entrega de una constancia por tu valiosa participación. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Les recordamos que Celia trajo 5 ejemplares del libro por si gustan adquirirlo. Tiene un costo de 450 pesos y también les recordamos que la donatona de productos de gestión menstrual se seguirá llevando a cabo a lo largo de la semana hasta el día 6 de marzo. En el auditorio será de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde y el día de hoy pueden hacerlo igual de 11:30 a 4 de la tarde en el cubículo C014 en la planta baja. Y eso es todo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.